47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, si bien no tiene los 58 de Joaquín. Nótese mi sarcasmo. En los libros más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Ya quisiera Joaquín llegarle a los talones al maestro Paco Cruz. Y los libros de referencia, ya sabe, más de 10 años de haberse publicado, pero tan vigentes como cuando se publicaron Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, las investigaciones rigurosas del maestro Paco Cruz, que de lunes a viernes a las 5 de la tarde también lo espera en las videocharlas cruzadas, en los canales de Julio Astillero, para que lo respalde, para que lo apoye y para que ahí esté respaldando, apoyando, motivando al maestro Paco Cruz todas las tardes a las 5 en las videocharlas cruzadas. Maestro Paco Cruz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto, Paco, desde Chicago. Vicente, ¿cómo estás? No estoy en Chicago, pero estoy aquí en Tierra Caliente. Ya sabes, estamos con bastante frío, a 27 grados centígrados. Así que, Acá buenos hace días, más calor, Vicente. aunque no me lo creas. Aunque no me lo creas, acá está haciendo más Sí te calor. creo, Vicente, me pasé 4 años y medio allá. Sí te creo, Vicente, te creo bastante, pero fíjate, es que primero, es que todo es importante, pero el encabezado con el que damos la entrada al programa de hoy, quieren la muerte de AMLO, a donde sea, va, en México, en Estados Unidos, tiene el señalamiento sentido dentro de una lógica política y simbólica. No porque exista una regla, nada, pero tiene lógica querer la muerte de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, sería muy peligroso para Estados Unidos y sería muy peligroso para México, para la oposición, quiero decir, para el PAN, para el PRI, para Movimiento Ciudadano, porque de inmediato, Andrés Manuel López Obrador alcanzaría el rango de Francisco y Madero, el mártir de la democracia. La idea es muy sencilla. Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente civil que ha tenido este país. Estamos hablando desde el 1 de diciembre de 1946. No es que AMLO hubiera construido una narrativa histórica, es que toda su vida hoy es una narrativa histórica que sí, al principio la construyó él, pero una vez que llegó a la presidencia de la República, la construyó en torno a su trabajo. Así que sería para mí asesinar a López Obrador, quien quiera que lo proponga, quien quiera que lo perpetre, Estados Unidos, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, al que gustes, sería el segundo apóstol de la democracia. Así, y eso tú sabes lo que representaría para la oposición, Vicente, que tendríamos Morena no para 3 o 4 presidencias más, sino para muchas más, porque eso renovaría en todo el López Obradorismo el deseo de transformación y rendir homenaje a Andrés Manuel López Obrador. Así que sería lo mismo que él decía de lo que dice, porque está vivo, de Francisco y Madero. Sería un mártir y sería un héroe. Un asesinato político transformaría a Andrés Manuel López Obrador en un símbolo político. Si una persona muy polarizante muere violentamente por motivos políticos, este país sabe que lo matarían por haber transformado a México de la forma que lo hizo. Así que en vez de borrar todo su legado, lo engrandecerían, lo maximizarían y se olvidarían los errores, todas las controversias, todas las contradicciones. López Obrador sería el segundo apóstol de la democracia y un mártir de la democracia en este país. Debe la oposición, si alguien lo piensa, que bueno, el encabezado nos dice que alguien lo piensa, que alguien lo dice, ¿no? Entonces, si alguien lo piensa, deben entender que Andrés Manuel López Obrador tiene una base política
particularmente movilizada y que le da sustento a la cuarta transformación, sin quitarle un solo mérito a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Son cosas distintas. Eh, un, un atentado exitoso para quitarle la vida a Andrés Manuel López Obrador produciría un efecto de cohesión, no solo entre los simpatizantes de Andrés del López Obradorismo, sino entre todos nosotros, ¿sí? Aquellos que forjamos con López Obrador, y digo todos porque todos fuimos a votar por Andrés Manuel López Obrador, todos fuimos a votar por Claudia Sheinbaum Pardo, así que nos cohesionaría a todos. Pasaría de ser un expresidente a convertirse en un símbolo. Y eso sería peligroso para Estados Unidos también, en este momento en el que Estados Unidos pretende imponer presidentes títeres de extrema derecha. No lo conseguiría, jamás conseguirían. Asesinando a AMLO sería un efecto contrario a todo lo que quiere Estados Unidos, a lo que quiere la oposición. Así que este país tiene un apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Bueno, pues tendría dos, hay que entender todo lo que representa Andrés Manuel, no solo el López Obradorismo, todo lo que representa Andrés Manuel López Obrador, Vicente, la persecución contra AMLO, como le conoce todo mundo, este, solo consolidará la legitimación política de Andrés Manuel López Obrador, que no la necesita. Pero hablando de eso, mira, ve lo que hizo Luis Donaldo Colosio Murrieta. Era un pillo, un priista cualquiera. Luis Donaldo Colosio Murrieta era como cualquier priista, fue de los que negociaron el fraude electoral de 1988, por ejemplo. Pero su muerte, ¿qué lo hizo? Lo hizo un mártir de la democracia. O ve, por ejemplo, lo que dice Movimiento Ciudadano de Carlos Manso, cuando no te lo comento hoy, te lo comenté meses antes que cualquiera. Carlos Manso tiene relación con los grupos del crimen organizado y está combatiendo al cártel Jalisco Nueva Generación para ayudar a sus cuates de otros grupos del crimen organizado, del narcotráfico. Y lo están queriendo hacer un mártir. López Obrador sería un mártir de inmediato, un, un apóstol de la democracia. Así que si quieren jugar con esta idea de quitarle la vida al presidente López Obrador, la oposición, toda la oposición, Estados Unidos deben tener mucho cuidado porque aumentaría la fuerza la de por sí sólida fuerza política de este hombre. López Obrador no hizo cualquier cosa. Le ganó al PAN más sólido que tenían, el de Felipe Calderón Hinojosa, el de Vicente Fox Quesada, y le ganó dos veces. Le ganó en 2006, no llegó a la presidencia por el fraude, y luego le ganó al priista más sólido que tenían, con Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones Rivera. Sí, no fue cualquier cosa lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, hay que entenderlo eso. Le ganó a todo lo que él llamaba y bien la mafia del poder, que son los poderes fácticos o los grupos fácticos de poder, empresarios, la iglesia, a todo mundo le ganó. Si lo que hizo López Obrador hay que entenderlo en la dimensión histórica. No estoy hablando de una cosa Y, subjetiva. Sí, Vicente. y nada más para aclarar, es por la declaración de Ana Lilia Rivera, la senadora de Morena de Tlaxcala, que hoy lo preguntamos, ¿no? Que lo ponemos así, tan crudo como se lee y como lo escuchamos ayer de Ana Lilia Rivera, quien en su momento también fue presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Y oye, Paco, decías tú que Andrés Manuel López Obrador le ganó al PAN más fuerte, ¿no?
estaba viendo estas imágenes porque fueron algunos panistas, de lo poco que le queda al PAN, al informe por el primer año como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de Kenia López Rabadán, y decía yo, ¿y este qué onda? Este PAN pues, no pinta. O sea, el PAN no pinta. No sé si Marvel y Ceci tengan las imágenes, y no las encontré yo, las subió Xochitl Gálvez a redes. Dice, querida Kenia López Rabadán, muchas felicidades por este año frente a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Demostraste que las mujeres hacemos política con verdad, respeto, institucionalidad y firmeza. Me dio mucho gusto verte conducir una Cámara plural y paritaria, escuchar todas las voces y defender el debate con altura, dice Xochitl Gálvez. Pero mira, hay una foto en donde está Xochitl, en donde está Kenia, en donde está Lili Telles y en donde está Alessandra Rojo de la Vega. Salvo Alessandra Rojo de la Vega, esas tres mujeres fueron las que conducían cuando inició Atypical TV un espacio con Carlos Alarraqui. Ahí donde se burlaron de la agresión del Pelón Gomis contra tu servidor. Ahí donde Lili Telles me dijo, y qué bueno que te fue el Pelón Gomis, porque si te encontraras conmigo, no, amenazándome Lili Telles. Pero eso es el panismo. Nada más para eso le alcanzó a Kenia López Rabadán en su informe. Llegó, llegó Ricky Riquín Canallín. No, pues felicidades. Ricardo Anaya. Luego llegó el traidorcete, ¿cómo se llama? El que fue primero de Morena, fue el director del IMSS y luego dejó el IMSS y se fue al Grupo Plural. Ah, Germán Martínez, este traidorcete. No, pues ese es el PAN, el máximo PAN, el PAN que pudo congregar Kenia López Rabadán en su informe. No, pues felicidades. Ahora entendemos por qué andan por la calle de la amargura, mi querido Paco. Eso es gracias a Andrés Manuel López Obrador. Sí, debemos entender el López Obradorismo en toda su dimensión. Pulverizó al PAN López Obrador, pulverizó al PRI. O sea, no es cualquier cosa lo que hizo López Obrador. Sí, no es una regla, pero la Conseja Popular o establece que si un líder político tan polarizante como Andrés Manuel López Obrador muere como consecuencia de la violencia política, la muerte va a congelar su imagen y le va a dar fuerza que quizá no tendría estando vivo. Es decir, estando vivo, López Obrador todavía en oposición. Nos puede gustar o no, y es esa oposición tan ramplona, simple. Allí en esas tres mujeres, cuatro con Alessandra Roja de la Vega, entendiendo que es el PRIAN-RD, todavía lo que queda, y con personajes como Mario Eugenia Campos, esa es la fuerza del PAN, que no es nada, pero bueno, tienen ahí 10, 12 millones de personas. Pero aún eso, si llegaran a matar, a quitarle la vida a Andrés Manuel López Obrador, mucha de esa gente iría con la 4T, Vicente. Así que eso es especialmente potente en México por el precedente de Francisco y Madero. Entonces estarían elevando la imagen de López Obrador, que de por sí ya es muy alta, al rango de héroe de la patria. Y la oposición debe tener cuidado, Vicente, mucho cuidado. Sí, mucho cuidado con lo que dice, con lo que quiere, con lo que piensa, pero Estados Unidos también, porque entonces no pararía este país y ciertamente crearía, Vicente, una crisis política en lo inmediato. Pero yo confío en que Claudia Sheinbaum Pardo tendría la mano para hacerlo, pero no pienso en eso, nada más porque el encabezado sale, porque el promo nos dice, y hay que ver todas las repercusiones. Y ese es el caso, fíjate, que nos lleva a Andrés Manuel López Beltrán. Yo decía la semana, Andrés Manuel López Beltrán, hasta la semana pasada, era un hombre que estaba ahí, es cierto. Y la entrevista del Chapucero le da un poco de fuerza, de los Chapuceros, Mauricio y Nacho Rodríguez, le da fuerza, pero deambulaba Andrés Manuel López Beltrán ahí. A partir de la
la estigmatización de Estados Unidos por quitarle la visa, ¿qué pasa? Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán cobra otro rango, porque hoy, si esa vieja prensa que hemos visto estos días que lo denigra, lo ofende, así nació la imagen de Andrés Manuel López Obrador, así nació. Toda esa vieja prensa fue derrotada por Andrés Manuel López Obrador. Tú fuiste parte de eso, yo no. Bueno, yo aparte con mis libros y otras cosas y mi voto, pero tú fuiste parte de esa generación de youtubers en la que nadie creía, solo Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué pasó? Andrés Manuel López Obrador ganó en 2018, pero con una paliza. Y eso le alcanzó, porque hay que entender lo que su figura cobra relevancia también en 2024, aparte de lo que ella hizo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. López Obrador es una figura. A separarlo lo haría apóstol de la democracia. Y eso sería algo de lo que no se levantaría esta oposición, que de por sí no tiene a nadie, Vicente. Estas 4 mujeres que pusiste ahí son una pena, verdaderamente, políticamente hablando. López Obrador las construyó, por lo menos construyó a Lili Telles y construyó a esta Xochitl Gálvez Ruiz. Se las construyó. A Xochitl Gálvez Ruiz se las construyó. Entonces, ve, y lo que tienen que es verdaderamente, sí, honestamente parándonos, le alcanzaría alguna de las gobernadoras del PAN, Maru Campos, o sea, a la que tú pongas, o algún gobernador, o algún senador, algún diputado, les alcanzaría para igualar al López Obradorismo. No, su esperanza es Estados Unidos, una intervención militar, una intervención electrónica o digital como lo hicieron en Colombia. Así que yo tendría mucho cuidado, Vicente, si fuera oposición, porque la historia, lo que nos dice, no solo el caso de México, el caso que tú veas, mismo Colombia, con Eliezer Gaitán, con Luis Carlos Galán, sí era Galán, Luis Carlos Galán, el que tú pongas, un asesinato político eleva la imagen de ese personaje a otro nivel, Vicente. Así que a la oposición más le vale seguir pidiéndole o rogándole, hincándosele a Estados Unidos de que venga a intervenir militarmente a México, que tampoco es muy rentable. Oye. Y eso nos lleva al otro tema que pusiste ahí sobre la mesa con Ricardo Monreal Ávila, Vicente. ¿Qué tan rentable es hacer a personajes como Alejandro Moreno Cárdenas? Dice Ricardo Monreal Ávila que él no quiere la ruptura, que debemos buscar caminos racionales, porque lo que da a entender es que el desafuero de Alito nos llevaría a un camino sin retornos, que sería una ruptura. Pero la cuestión, Vicente, es que Alito ya rompió con todo el mundo. Está pagando $10,000 mensuales porque una firma de relaciones públicas de Estados Unidos lo acerque a políticos de Estados Unidos anti-4T, anti-López Obrador o enemigos de México, como le quieran llamar. Es decir, Alejandro, lo que no nos dice tramposamente Ricardo Monreal Ávila es que Alejandro Moreno Cárdenas ya rompió, está en el punto de no retorno. Hay que verlo en su lenguaje, hay que verlo en sus acciones, hay que verlo en estos $10,000 mensuales que gana, sí, que gasta, porque lo acerquen a los círculos del poder en Washington. No lo digo yo, esto fue, primero hay que dar crédito respectivo. Esto de que Alito está pagando $120,000 al año, sí, $10,000 mensuales, a una firma de Estados Unidos porque lo acerque a los círculos del poder anti-López Obradorista en Washington, en una nota de la revista Forbes México, pero también hay que decirlo, esta nota fue firmada por Enrique Hernández, pero hay que decirlo también, antes ya lo había publicado Pulso San Luis. Sí, Pulso San Luis publicó con la misma información, la verdad, Vicente. ¿Por qué pasó inadvertida la nota de Pulso San Luis? Eso yo no lo puedo explicar, pero así pasa. Pero es una nota de Pulso San Luis y no le quitan, decir esto no le quita valor a la nota de Forbes.
Lo que pasa es que hay elementos y además publican el contrato de que Alito está pagando eso. Entonces, ¿qué está esperando Ricardo Monreal? Que Alito verdaderamente en algún momento se va a sentar a negociar, que se va a sentar a razonar políticamente hablando. No, hombre, para mí, yo lo digo porque no lo digo ahora, porque así lo he escrito, así lo he platicado aquí en mis videocharlas. Ricardo Monreal Ávila está protegiendo a Alejandro Moreno Cárdenas. Ahora, dice Ricardo Monreal Ávila, no, bueno, pues que lo decida la comisión. La verdad es que él es parte de la comisión porque es el presidente de la Cámara de Diputados. Y sí hay una protección y está bien documentada. En marzo de 2025, Ricardo Monreal Ávila convenció a Alito Moreno para que el PRI en bloque votara para salvar a Cuauhtémoc Blanco Bravo del desafuero. Y yo estoy convencido, es un poco de especulación, pero sobre hechos, de que si Ricardo Monreal Ávila llega a avalar el proceso de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas seguramente, así como es, tiene cintas grabadas con Ricardo Monreal Ávila sobre esta negociación que se hace para salvar a Cuauhtémoc Blanco Bravo, un diputado federal por Morena, hay que decirlo. Así que yo sí tendría mis dudas, no ahora, las he tenido siempre con Ricardo Monreal Ávila y seguramente la gente también hay que ver el chat en vivo, no ahora, muchos días. Así que no puede haber una ruptura, ya la hay, Alejandro Moreno Cárdenas. Bueno, ¿qué han estado manejando en estos últimos días? Vamos a ir aún si nos matan. Están jugando con alguien, con algo que solamente está en su mente, con la figura de asesinatos políticos. Eso están diciendo ellos, no tú, no yo. Él lo dijo, lo han dicho sus colaboradores, hasta donde podamos llegar, que eso es la violencia. Entonces, para mí, Ricardo Monreal Ávila, y lo digo con mucho respeto, pues sí, Ricardo Monreal Ávila está protegiendo a un criminal. ¿Por qué? Bueno, pues esas razones las sabremos seguramente más adelante, pero la protección a Claro. Cuauhtémoc Blanco Bravo es abierta, es conocida y está ahí sobre la mesa, Vicente, pero no sé si ya llegó el maestro Jaime Hernández porque podemos platicar sobre este tema un buen rato. Sí, hablemos. Ahorita va a llegar Jaimito, seguramente, Paco, pero estoy pensando en estos temas. Fíjate que también quiero que hablemos. La gente piensa, yo creo que somos muy exagerados en su momento cuando decimos cosas, ¿no? No me cuadra lo que dice Paco, no me cuadra lo que dice Vicente. El tiempo más rápido de lo que nos imaginamos nos ha dado la razón en Colombia, Paco, con De la Espriella. Es un payaso andar repartiendo balones de fútbol en momentos en que la gente tiene hambre, sigue desamparada, algunos incluso siguen buscando sus muertos. eh, Da coraje ver las máquinas pesadas. Todo parece indicar que sin empatía, sin sensibilidad, moviendo los escombros, cuando puede haber todavía gente viva bajo los escombros después del terremoto. Bueno, ya no lo dice Paco, no lo dice Vicente, lo dice el periódico El País. De la Espriella ha querido mostrar la mejor imagen de su gobierno, un equipo sobre el terreno y no detrás de un escritorio, pero una nueva de los payasos de Espriella. Su ministro de Vivienda apareció este domingo en una playa en el Caribe, mientras miles duermen a la intemperie. Mi querido Paco, está cabrón. Digo, algunos panistas fueron a aplaudirle a De la Espriella. Ahí estaba Jorge Romero, ahí estaba la sobrina de Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, extasiados porque estaban en la toma de posesión de La Espriella. ¿Podrían darnos una claridad los panistas si siguen aplaudiendo a este payaso que va en camino? Estaba leyendo muchas críticas a ganarle a Milei en eso de las payasadas, ¿eh? El ministro de Vivienda de vacaciones por el Caribe, mientras tanta gente no tiene un techo. No, 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 no. Y eso súmale a los ultrarricos de Trump. O sea, es la derecha en su máxima expresión, mi querido Paco. Muchas veces nos
contaminamos de mucho ruido de la derecha en México y a veces hay que verlo desde lejecitos para entender de qué se trata, mi querido Paco Cruz. Sí, Vicente, a ver, ¿cuál es el problema? Es que de la Espriela estamos mostrando el rostro más infame de la ultraderecha. El rostro de lo que es verdaderamente la ultraderecha. Mira, a mí no me impresiona porque aquí a mí me tocó cubrir bien los periodos de cambio entre José López Portillo, él se llamaba o se autollamaba el último presidente de la revolución, y Miguel de la Madrid, que es otro de la Espriela, con sus matices, con todo. Y eh, cuando asumió, el 7 de agosto asumió la presidencia Abelardo de la Espriela, o de la Espriella, como le dicen, ¿sí? Y ha tenido un inicio que es vergüenza. Tienen un terremoto de 7.4 que golpea el occidente de Colombia. El inicio de su mandato. Y tienes al ministro de Vivienda yéndose de vacaciones a la playa. Tú imagina o imaginemos aquí, Vicente, si en algún momento de los sismos o los ciclones, huracanes que han azotado este país, el presidente López Obrador o Claudia Sheinbaum Pardo se hubieran ido de vacaciones, o alguno de sus secretarios de Estado se hubieran ido, la verdad es que se habrían acabado a la 4T, se la habrían acabado, pero tienen un terremoto cuyos daños iniciales se calculan en 10.000 millones de dólares. Cientos de muertos, por lo menos cerca de 300 muertos, miles de heridos, cientos de desaparecidos, miles de viviendas afectadas, y tienen a un presidente payaso que les lleva balones en medio de la tragedia. Les lleva balones y su ministro se va de vacaciones a la playa. Así que la emergencia de Colombia después del sismo, o a partir del sismo de 7.4 grados que sacudió Colombia, ha expuesto lo que es la extrema derecha. Eso es, pero eso es Milei. ¿Tú recuerdas cómo llegó este tipo cuando va a dar su conferencia de prensa? Tirando besos y haciendo, va cantinfleando verdaderamente. Yo he visto en las redes De la un Espriella. video de la Estrella, claro, sí, sí, sí. No, pero es que también si decimos de la Estrella, hablamos de Milei. Son Pues son payasos, los Vicente, mismos. ¿verdad? Son los mismos, verdaderamente. Así que la emergencia ha expuesto o ha exhibido lo que es la extrema derecha en Colombia, pero es que cuando decimos la extrema derecha en Colombia, es la misma extrema derecha en Ecuador, en Colombia, en Honduras. Hay, es que yo no digo, Vicente, siquiera que son controversias. Ese, esas vacaciones del ministro de Vivienda, que se llama Jaime Beltrán, son un crimen político. Es Vivienda la que golpeó este terremoto. Miles de viviendas destruidas. Hay una moción de censura en el Congreso, pero esa es la derecha, Vicente. Sí, hay problemas de comunicación. Bueno, salió de la Espriella, por ejemplo, a dar una conferencia, pero no fue conferencia, fue un video, ¿no? Un video que les puso a los periodistas. Yo quiero ver qué pasaría si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cita a la mañanera y les pasa un video y luego les dicen hasta luego a los periodistas que van. Sí, así que eso debemos entenderlo, Vicente. Pero es una catástrofe, no solo el terremoto, porque es un terremoto, no fue un temblor, fue un terremoto de 7.4 grados. Y es un terremoto político lo que hay, es un fracaso, es un país, perdón, un grupo político que podemos encontrar hoy en cada país gobernado por Donald Trump. Son todos los líderes de Donald Trump. Así que hay Oye, Paco, una... Sí. oye, Paco, y me recuerda a Angélica desde Alabama. Esa es la derecha, Vicente, acuérdate. Ted Cruz se tuvo que regresar de Cancún cuando lo cacharon en Cancún con la emergencia en Estados Unidos, ¿no? O sea, andaba Ted Cruz en Cancún. Así son los de la derecha. Y si realmente está la mano de Estados Unidos en estos países,
como Colombia se denuncia que ha metido las narices Donald Trump, pues hay que tener cuidado que no hagan negocios tan groseramente como lo han hecho, teniendo a tantos en su gabinete que son extremadamente ricos como se denuncia, Paco. Sí, Vicente, pero mira, además déjame decirte, en el caso de Colombia, para cerrarle el círculo, hay una ironía bastante fuerte. Del Espriella o Abelardo del Espriella llegó a la presidencia de Colombia prometiendo orden, seguridad y capacidad de mando. Lo mismo que hizo a Javier Milei en Argentina, lo mismo que hizo Daniel Noboa en Ecuador. ¿Y qué hay? Un grupo de payasos gobernando. A la primera prueba de su gobierno, el de cada uno, salen con payasadas. ¿Va? Esa es la derecha, Vicente. Decías con Ted Cruz, es lo mismo, va. Imagínate, hay un sismo en México, bueno, ojalá no digo toco madera, como dicen aquí en mi pueblo, hay un sismo y la presidenta o alguno de sus secretarios de Estado se va de vacaciones. Pues eso se le acabó, pero eso es la derecha, Vicente. Y tenemos que tener mucho cuidado. Qué bueno que tocaste ese tema de la Espriella, porque yo digo, no digo que esto fue una prueba de fuego para Espriella, no. La verdad es que ellos así son y van a ver qué ha hecho en los últimos días. A presentar un proyecto para eliminar los impuestos a los más ricos, no a los más pobres. No prometió, fíjate, aquí en México, y eso lo hizo el presidente López Obrador, lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuando hay un sismo, cuando hay un huracán, llevan, hacen censos y víveres, no víveres, sino todo el menaje de casa lo llevan ellos. En Colombia no se prometió nada de eso, les llevaron balones y ya conformes con eso. Así que una crisis nos muestra lo que es la derecha, lo que es cada uno de estos personajes y el liderazgo que ejercen para los ricos, para los millonarios, que es la nota que nos llevaba, ¿no? Estados Unidos, ¿para quién gobierna Donald Trump? Para los multimillonarios. Su gobierno está lleno de millonarios. ¿Para quién va a gobernar Donald Trump? Pero además no solo eso, está demostrado que es un pillo, está demostrado que Javier Milei es un pillo. Está mostrado que Daniel Noboa es un narcotraficante también, además de pillo. Así que esa es la derecha, Vicente. Por eso yo decía, y lo redondeamos, cuidado con lo que piensan sobre López Obrador, porque este país de por sí tiene López Obradorismo para muchos años, Vicente. Pues puede tener López Obradorismo para toda la vida, Vicente. Oye, Paco, me dicen en el equipo que tal vez el gallo se durmió por allá en Coyoacán, en donde vive Jaime. Le mandamos un abrazo al maestro Jaime Hernández. Seguramente no llegará al programa, mi querido Paco. Vicente, si yo tuviera la Y mansión que luego te tiene Jaime culpará a ti Hernández, o me culpa. si yo tuviera la mansión que tiene Jaime Hernández, estaría ahorita en el jacuzzi, tranquilo, descansando, pero no vaya a pensar que vamos a hablar mal de él, Vicente, ¿no? Ya sabe, de 1 a 3 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde, no apto para cínicos con Jaime Hernández y Hildy, su compañera de vida, no otra, sino la periodista Lourdes Salas, que eso de pronto mucha gente lo olvida, pero Hildy es una periodista de carrera, lo mismo que Jaime Hernández, y Jaime Hernández es mucho por el apoyo que le brinda también Hildy, que hay que escuchar sus programas todos los días, y la aportación de Hildy es impresionante en No Apto para Cínicos, así que de pronto ya sabes, Vicente, Jaime tiene muchos problemas. Fíjate, yo pensé que aquí en mi pueblo iba a tener más problemas que los de Jaime Hernández allá con Internet, pero sé que Jaime tiene muchos problemas de pronto con Internet y es normal. Yo, el tiempo que estuve en la Ciudad de México, por ejemplo, cambié de Telmex. Yo recuerdo un día me dejaron sin Internet como una semana, poco más de una semana, y me regresaron a Internet en Telmex. Fíjate, lo voy a decir porque así fue. Hasta que levanté la queja, hasta que retiré la queja, de tal forma que no tienen muchas quejas, porque para que te restablezcan el servicio y puedas renunciar o cancelarlo, tienes que levantar la queja. Pero tuve que ir a otra compañía y finalmente a otra,
hasta que más o menos estable. Y yo me quejo aquí en mi pueblo, pero la verdad es que, tú sabes, ha sido como 2, 3 veces quizá, pero no porque se va a internet, es porque aquí se va la luz, Vicente, es un transformador pequeño. Entonces, se va la luz, se funde el transformador y se me va la luz a mí, pero se le va a todo el pueblo. Pero allá vemos que los problemas de internet son en todos lados, Vicente. Sí, eso pasa en los barrios ricos de México, ¿no? Como en donde vive el maestro Jaime Hernández. Yo creo que algún cable que iba conectado al jacuzzi o a su terraza esa que está, esa terraza sensacional que está armando, algo falló ahí, mi querido Paco. Y bueno, está bien, tenemos que entender esas mansiones estilo Palacete, Alito Moreno, mi querido Paco. Sí son los millonarios, los periodistas millonarios, Vicente. Pero no, dejen A de ver, decir. Es que a ayer ver si, yo a ver si no llega al rato y nos va a echar el caballo encima, mi pero querido ayer, Paco. fíjate, yo bromeaba con Jaime Hernández a propósito de esta nota de los $10,000 que está gastando Alejandro Moreno Cárdenas en Estados Unidos, porque yo te platicaba antes de Forbes México, lo digo con respeto para los dos, porque cuando uno no toma una nota de alguien hay que darle su crédito. Este, esta nota que publica Forbes la había publicado Pulso San Luis Potosí y está firmada por un periodista que se llama Jaime Hernández. Y yo le bromeaba, Jaime, dinos cuándo o desde cuándo trabajas para Pulso San Luis Potosí. Así que estaba bromeando con él, pero bueno, seguramente tiene problemas y si no aparece al rato, aparecerá mañana, Vicente. Oye, Paco, los que sí podrían estar en problemas son los del PT y del Verde. ¿Eh? ¿Qué ganas de... Ah, carambas. No, hombre, si estábamos diciendo que el maestro Jaime Te Hernández es dije, una no hay que hablar chingonería, mal de Jaime que no, Hernández.